Nos acercamos a las PASO. Estamos a días de las PASO. Paso a paso. Paso a paso, pero vos sabés que tenemos algunas elecciones encima, ¿no? Pero yo creo que esta es tan particular, ¿no? Porque, bueno, en otras elecciones había preferencias, había simpatías, antipatías, ideologías, ¿no? Y en esta elección yo personalmente interpreto que hay una serie de factores que están más allá de eso, es decir, cómo juegan los miedos. Dick Morris, el asesor de Luis Espert, decía, llama poderosamente la atención el humor de los argentinos en donde no votan por quien quieren, sino no votan, mejor dicho, van a votar para que no llegue el otro, ¿no? Por la oposición, ¿no? Es decir, ¿cómo juegan los miedos? ¿Cómo puede llegar a jugar el voto que uno puede interpretar como moral frente al bolsillo? Es decir, ¿cómo juega la inmediatez frente al futuro? Yo creo que es muy particular esta elección, muy particular. Bueno, el doctor Hugo Valderrama, máster en neurociencias, ¿qué tal? Nos ayuda a pensar un poquito en este tema. Bueno, un gusto. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias. Es decir, ¿cómo juegan los miedos en el votante que va a ir el domingo y que va a ir en octubre y que van a ir, si van en noviembre? Es decir, ¿cómo juega el miedo? Sí. El miedo del ser humano es una herramienta. En realidad no está mal tener miedo. ¿No? No, por supuesto que no. Menos mal que tenemos miedo. Hay un caso muy estudiado a nivel mundial, porque hasta ahora se conocieron 4, imagínense, de una mujer que no tiene miedo. Mujer porque justo se dio una enfermedad esta mujer. No tiene miedo, es para hablarlo largo otro día. Sí. Pero literalmente no tiene esa sensación. Puede arriesgarse a cualquier cosa, tiene la amenaza cerca y no analiza, no le produce ninguna sensación estar frente a una amenaza muy cercana. La diferencia entre ansiedad, miedo y pánico es la cercanía de la amenaza. Y creo que en estas elecciones hay todo eso, ansiedad, miedo y pánico, y quizás cada uno siente distintos niveles, ¿sí? Por un lado es una herramienta porque te ayuda, es parte de un instinto que te ayuda a detectar amenazas justamente. Vos lo sentís a partir de tus funciones cognitivas y hasta lo sentís del cuello hacia abajo, ¿sí? Sí. Se acercan las elecciones y realmente si uno entiende la importancia de estas elecciones, lo cual personalmente pienso lo mismo, que es una cuestión de décadas para adelante lo que estamos eligiendo, la ansiedad es normal. Y eso se traslada en gastritis, dolor tensional. Para tanto. Y ¿Sí? depende del compromiso y el entendimiento de la decisión. Todas las decisiones complejas producen ansiedad, pero porque ¿qué hace? Te aumenta la adrenalina en el cerebro y te mantiene alerta para estar seguro de que estás enfocado en esa toma de decisión. Entonces, no está mal eso. El tema acá, el análisis más complejo, que se escapa de mi especialidad, es ¿a qué le estamos teniendo miedo? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué amenazas estamos identificando? Porque por un lado uno ve una amenaza acá y otro ve una amenaza en el otro lado. Uno ve una amenaza de la eternidad del actual gobierno, otros ven la amenaza de la vuelta al pasado, por ejemplo, ¿no? Claro, cada uno puede interpretar su amenaza. Yo soy de los que tengo una ansiedad y miedo hacia el pasado. Y no quiero que se repita. Entonces, pero de vuelta, la función básica del miedo no es malo. Lo que sí después aparte, pero no es lo que ustedes están apuntando a preguntarme, sí, es que hay trastornos que llevan a miedos exagerados y que el cerebro falla, pero no creo que esta elección, el que tiene ansiedad por esto y siente determinado miedo frente a una persona u otra, está dentro de sus instintos y su cerebro lo que está haciendo es prestar atención a esta decisión. Mucho se habla en estos tiempos, en los meses previos a las elecciones, de encuestas, los que tienen decidido su voto, los indecisos, más aún se mide a los indecisos en función de la cercanía de las elecciones, cuánta importancia tienen, cuánta importancia no tienen. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Resuelve por lo que vive en ese momento? Porque uno dice, sí, con 4 años de gestión de un gobierno, ¿está indeciso? Claro. Está indeciso, juzga solamente por lo que ve en ese momento. ¿Se puede olvidar de lo que pasó? Perfecto. Quizás, ¿escucharon alguna vez hablar del test del malvavisco? No. ¿Nunca escucharon? Bueno, quizás porque caso, es un test muy conocido en psicología, ¿sí? Quizás le sonaba por algún lado. Es un test de la época del año del 60. ¿Qué pasaba?
se le daba un malvavisco a chicos. El malvavisco es la golosina de Estados Unidos, ¿sí? Es un caramelo. Se le daba un caramelo, esperaban 15 minutos y le decían al chico, perdón, si esperás 15 minutos te doy 2 caramelos, pero tenés que aguantar no comerte este. ¿Sí? Vamos que es algo más rico todavía que un caramelo. ¿Qué pasó? Las personas que esperaban y que pudieron aguantar y tuvieron control inhibitorio para esperar 15 minutos y esperaron un poquito más a largo plazo, después se lo estudió 30 años, en la década del 90, y ese grupo de personas tenían más capacidades, más herramientas para desenvolver su vida y fueron más felices y más exitosos. Aquellos que tomaban el caramelo de manera rápida tuvieron más problemas para tomar decisiones en su vida y en términos generales se vieron más afectados, ¿sí? Ahora, ese estudio se hizo como máximo en la época del 60 con 90 personas. Se volvió a replicar, si se hizo de vuelta el estudio, con 900 personas hace poco. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Al ver un campo más grande de gente, se evaluó, por ejemplo, en distintos estratos sociales, económicos y de educación. ¿Y por qué expliqué esto? Porque en realidad esa respuesta varía el cerebro, en qué momento, en qué circunstancias se cuenta ese cerebro. El primer estudio se hizo con 90 chicos, eran chicos de Stanford, creo, con un nivel social medio y alto. En cambio después se vieron todos los estratos sociales y influyó donde ese cerebro está pensando, en qué ambiente, con qué educación y qué necesidades básicas tiene cubiertas. Y esto que termina demostrando, lo que vemos del sentido del común. Cuando nosotros no tenemos necesidades básicas cubiertas, el cerebro tiende a tomar determinadas decisiones. Se fuerza la máquina para inclusive ir en contra de, a partir de los instintos, en contra de lo moral. ¿Sí? O sea que el bolsillo te fuerza. ¿El bolsillo pesa más que lo moral en tu criterio? Y depende cuánta moralidad tengamos impregnada, porque la moralidad, que es una pregunta básica de la filosofía, la antropología y ahora la neurociencia, si el ser humano es de la naturaleza moral o no. ¿Sí? Bueno, la neurociencia que está diciendo, hasta ahora lo que se sabe, todavía no se encontró un centro que uno nazca con moralidad, pero sí se encuentran distintas herramientas para desarrollarla o no. ¿Y de qué depende ese desarrollo? La educación que uno tenga. Entonces, a su vez, hay cuestiones básicas que se aplican a todos los seres humanos. Vamos a poner el ejemplo de Venezuela. Sí. Sería, quizás para todos, más fácil entender que en Venezuela ciertas personas con necesidades básicas totalmente encubiertas, casi el 90% de Venezuela, estén cruzando cientos límites de moralidad. Supongamos que aquel que dijo nunca voy a robar y se cruza al vecino y le roba de un árbol de naranjas. Lejos. Hace pocos días atrás un artículo del diario La Nación publicaba o comentaba un libro de una venezolana exiliada en España con lo que tuvo que vivir. Y en términos de moralidad, sin plantearse una moralidad, ella entendía que para poder sostener el padecimiento de su madre, que tenía un cáncer, debía apelar a comprar en el mercado negro los medicamentos porque no los encontraba. Ahí está otro ejemplo. Sería inmoral. Pero eso es otro ejemplo. Donde Hubo, por ejemplo, de sumo, sin ir más lejos. Es decir, los saqueos del 89 en la Argentina, el almacenero te decía, ¿cómo puede ser que me venga a robar el vecino que me compra todos los días? ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró? Que me viene a robar el vecino que vive en la esquina de casa que me viene a comprar todos los días. Bien, yo ahí tenía 8 años, o sea que no le voy a hablar de mi experiencia ahí, pero... claro, usted me cuenta de la experiencia. Entonces yo lo que le puedo hacer es la interpretación de la neurología. A ver, tampoco significa que si una persona está acorralada, sí o sí, tiene que saltar a la moralidad, la tiene que saltear. ¿Por qué? Porque si está muy impregnada esa red neurológica que te maneja el control inhibitorio en el lóbulo frontal, que te dice, mirá, no pases este límite hasta que llegues realmente a un extremo. Entonces, el tema de la clave es qué es el extremo. Porque así está pasando que en Venezuela emigran, se escapan muchos para justamente no caer en la inmoralidad. En no caer y decir, bueno, necesito seguir laburando, necesito seguir trabajando, así me formaron y yo no voy a ir a robar al vecino, voy a recorrerme el mundo con tal de sobrevivir. Entonces ahí todavía sigue habiendo opciones hasta desterrarnos. Claro. Fíjese hasta dónde llega el ser humano cuando tiene los valores bien impregnados y para no caer en el instinto básico, ¿sí? Ahora, si vos realmente agotaste todo y no tenés las necesidades básicas cubiertas, es más fácil entender el punto de vista neurológico que con la presión que eso significa, con la adrenalina que significa, y no solamente para uno mismo, cuando uno tiene una familia con oxitocina, que es el cerebro que está unido a través del neurotransmisor,
y el cerebro entiende, por una cuestión antropológica, que debe sobrevivir su propia descendencia. Ahora, Hugo, te planteo un Todo eso dilema. influye en el voto, ¿me entienden? Sí. Te voy a plantear un dilema, a ver si, porque esto también influye en el voto, ¿no? Sí. Pueden las cosas económicamente estar mal, o gente que puede padecer determinadas situaciones, pero al momento de votar, bueno, en función de criterios morales, entre comillas, Sí. ¿uno piensa en uno o piensa en los hijos y los nietos? Bueno, es que en realidad si está pensando en los hijos y los nietos, está pensando en uno. El que realmente ya piensa en los hijos y los nietos ya se siente... dice como una versión a futuro, como pensar a largo plazo. Es decir, ¿qué? ¿Votamos la inmediatez o el futuro? En ese sentido. En ese sentido. A ver, ahí también lo mismo. Cuanto más adrenalina tenga el cerebro y cortisol, que son neurotransmisores del estrés, menos podés ver a largo plazo. Eso, por ejemplo, eso es una regla de herramientas generales del cerebro, más allá de la educación moral que hayas tenido. ¿Sí? O sea, cuanto un país está con más ansiedad, más adrenalina, más le cuesta ver a largo plazo. Y más vota a corto plazo. Entonces se transforma en una rueda. Porque si tomo exclusivamente medidas a corto plazo, es muy probable que ese país esté más empobrecido a largo plazo. Entonces esas personas van a volver a votar y así se hace una rueda. Lamentablemente eso sí se sabe. Y eso nos puede pasar a todos. Yo ahora tengo necesidades básicas cubiertas, entonces me es fácil, porque en el sentido de que mi cerebro no tiene hambre, mi cerebro tiene seguridad, entonces desde ahí puedo analizar las cosas y proyectar a largo plazo. Pero lo que no quita que si alguna vez caigo y sin necesidades básicas cubiertas, sí o sí tenga que romper mi moral, porque por suerte en mi caso, por ejemplo en particular, la tengo tan formada que haría lo mismo que los venezolanos, o sea, buscaría todas las alternativas para seguir comiendo de otra manera sin romper la moralidad, ¿me entienden? Recién Guillermo Como hablaba muchos argentinos. El peso del bolsillo en el voto, ¿no? Y uno podría decir qué bolsillo, el bolsillo de quién. Exactamente. El bolsillo que está un poco más lleno, el bolsillo que está un poco menos lleno y el bolsillo que está vacío. Pienso en aquellos que han perdido el trabajo, en los que les han cerrado las fábricas, en un contexto de mucha recesión. No es la movilidad estadounidense en donde uno dice renuncio acá, me echan allá y voy a otro lado. Es muy difícil. Me acuerdo de hace pocos meses atrás, Felipe González llegó a la Argentina y dijo una de las políticas de Estado es no hay que jugar con el estómago, con la comida. Exacto. Bueno, a partir de esto impide que uno diga tengo hambre, no puedo darle de comer a mis hijos ni a mi familia, pero voy a votar por el futuro. Es difícil, ¿no? A mí puede ser que los haya. Digo que hay muchos más condicionantes. Sí, es tal cual. Que los hay, lo vemos todos los días. Vemos ejemplos que con un esfuerzo increíble de la mente del ser humano logra superar por lo menos el tiempo que pueda, sobrellevar esas necesidades básicas parcialmente quizás cubiertas y tratar de decir, si esto no quiero que se repita en los próximos años para mis hijos o mis nietos, debo pensar de tal manera. Y pone inclusive su propia salud enfrente de su descendencia. Inclusive, instintivamente, eso sí también está en el ser humano. ¿Sí? Antropológicamente la especie tiene que seguir. Entonces lo ideal sería que yo siempre vote pensando en mis hijos y en mis nietos. Pero por supuesto que también los tengo que estar bien yo para protegerlos. Claro. Entonces, la clave es lo que usted observa en el sentido común, se observa en la neurociencia. Cuando el cerebro está cada vez más amenazado, más angustiado, más adrenalina tiene, menos análisis tiene hacia el pasado. ¿Qué significa? Que si cierran fábricas, esa persona va a ver que las cerraron en estos últimos 2 años. No va a ver las consecuencias de 70, 80 años progresivas que llevan a este momento. Entonces, acá lo que tiene que haber es una transformación neuronal, principalmente de los que tenemos necesidades básicas cubiertas. Ahora, ¿sí? Porque del otro ya lo estamos entendiendo. La clave acá está, ¿por qué los que tenemos necesidades básicas cubiertas, muchos seguimos votando a corto plazo? Me incluyo como argentino, ¿sí? Después veo lo propio, pero me refiero, ¿por qué los argentinos con necesidades básicas cubiertas seguimos votando 2, 3, 4 años? Hay una frase que dice que el largo plazo no es las decisiones que tomamos a futuro, sino las decisiones que tomamos en el presente para el futuro. Eso es lo que hay que entender. Hugo, bueno, creo que no cabe en duda, hoy en día las influencias de las redes sociales son claves en las últimas elecciones, sobre todo en países importantes, ¿no? No sé si el término es el correcto, pero también hay alguna suerte de pereza intelectual frente a las redes sociales, de decir, bueno, yo analizo, estudio, recurro al pasado, miro la historia como para decidir o no. Sí.
Sí, lo primero que está pasando es que por suerte ahora ustedes están entendiendo que hay noticias falsas por todos lados, pero es un fenómeno muy reciente, de años. Antes no era fácil escribir un libro trucho y ponerlo y venderlo, ¿sí? Ahora la información... Entonces es un fenómeno muy reciente que muchos todavía ni siquiera lo comprenden. Hay personas de otras generaciones que todavía no lo pueden entender, adultos mayores que no entienden eso. Y sí, a ver, la pereza se le podría estar dentro de lo que llaman sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Cosas que por ahí fallan en nuestro cerebro y que las tomamos, en este caso, como ciertas. Generalmente lo que hace un cerebro cuando tiene muy metido una idea de toda la vida, una ideología, es juntar información que concuerde con su preconcepto. Claro. Eso se llama sesgo cognitivo, y lo estudió un economista que ganó un premio Nobel hace unos años, ¿sí? Entonces, porque pasa en la misma economía, como uno invierte. Entonces, esos sesgos cognitivos se dan tanto para no ver a largo plazo como para buscar información que ahora estamos viendo. De los dos bandos estamos viendo que cada uno busca su propia información que refuerce su teoría previa. Lo que los filósofos y descarta lo otro. La posverdad. Y claro, es una cuestión que inventamos nosotros a partir de lo que vamos observando. Ahora, sí o sí, ¿todos tenemos que ser así? No. Cuanto más educación y formación crítica y análisis haya, empezando desde la niñez, por eso ahora el sistema educativo lo está entendiendo y está de a poquito tratando de cambiar, porque ya no es una cuestión de cómo se obtiene la información, sino cómo se la analiza. Sí. Gracias, Hugo. Te vamos a invitar nuevamente. Hay un tema, es apasionante, ¿no? Pero así como Francis Fukuyama en su momento anticipó el final de las ideologías, hoy se está hablando del final del trabajo. Ah, bueno, sí, seguro. Así que es el problema de los países desarrollados. Yo le agradezco mucho este espacio, le agradezco mucho este tipo de conversación. Para mí realmente es un placer, y creo que se tiene que dar este tipo de charla. Porque esto justamente es lo más importante, es entendernos como seres humanos y cómo actuamos, ¿sí? Y no por lo que yo diga, que yo lo que estoy haciendo es comentar estudios científicos, ¿sí? Sino porque cada uno en su casa se ponga a analizar. Por ejemplo, este sábado es ¿qué voy a votar? ¿Para cuándo? Y cómo va a repercutir. Que lo analice de fondo. Intentemos. Muchas gracias, Hugo, muy amable. Hugo, máster en neurociencias. Pausa, enseguida volvemos, estamos en Par de Haces.